Bueno, buenas tardes. Alberto y yo os damos la bienvenida y las gracias por estar en esta sesión. El día es largo y se hace muy difícil estar hasta el final y ahí va llegando mucha gente. Ya sabéis que en esta sesión vamos a hablar de acidosis metabólica y alteraciones del metabolismo óseo y mineral en la enfermedad renal crónica, pero muy especialmente también de acidosis tubular y acidosis tubular renal distal. Esto también es una presentación, esta sesión, de una nueva compañía para nosotros, para España. No es una nueva compañía porque es una compañía que lleva 75 años trabajando en Italia, que se llama SPA, y son las siglas de, bueno, pues de la P de Producti, la A de antibióticos, Società de Prodotti Antibiotici. Entonces, por lo que veis, el cartel que hay hasta afuera, estaba afuera, pues es una compañía en la que llegó a trabajar una época, unos meses, Alexander Fleming, y se ha dedicado durante mucho tiempo a eso, a la producción de antibióticos, pero ahora ha abierto su campo a otras cosas. Y aquí en España, pues va a comercializar pues el Simnayal, que es algo de que se va a hablar aquí y se habló esta mañana en una presentación oral, y una vitamina D, una forma de paricalcitol y un captor de fósforo. Eso va a ser el año que viene, pero la sesión de hoy va a tratar un poco de cada una de estos productos. La primera, vamos a ver, además en esta sesión, al final, os vamos a pedir que llenéis este cartoncito, que es la evaluación, y el que llene el cartoncito lo puede cambiar por un libro de tubulopatías que hay al final. Es decir, que cuando entreguen el cartón, la azafata que está al fondo, Sabina, os va a dar el libro que lleva, bueno, que se podría haber repartido, según Víctor, antes, pero por la pandemia lo dejó ahí en las cajas y es la primera vez que se va a repartir y se va a dar a conocer. Es un buen libro, un excelente libro y que no tiene ninguna influencia comercial y que no tiene nada. Solamente es un libro realmente un libro de texto pequeño y muy concentrado y muy bien escrito. Y yo creo que ya sin más, porque no me queda más, presentar al primer ponente. El primer ponente, ya sabéis que es Víctor García Nieto, de Santa Cruz de Tenerife. Se ha pasado, por decir así, casi toda su vida trabajando en acidosis metabólica. Yo lo recuerdo desde que llegué, las primeras veces que se abría, sobre todo en las reuniones con pediatría, pues Víctor siempre estaba presente y era el que nos enseñó muchísimo de la acidosis tubular renal, junto con Juan Rodríguez Soriano y mucha gente que en esa época se había, digamos, interesado muchísimo por ese tema. O sea que es un placer y un honor tenerte hoy aquí y bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la presentación. Decirles que es un honor estar con todos ustedes y, sobre todo, estar con estos monstruos de la nefrología. Yo soy un nefrólogo infantil humilde y que pues, bueno, es verdad que he dedicado mucho tiempo a la litiasis, a la hipercalciuria, a las tubulopatías y además pues estoy muy bien acompañado por algunos conocidos de mucho tiempo. Vamos a hablar de algunos aspectos del citrato, vamos a hablar de algunos aspectos de la acidosis metabólica asociada con tubulopatías y su influencia en el crecimiento y en la masa ósea. Lo primero que vamos a hacer es recordar el metabolismo del citrato. El citrato se filtra en el glomérulo y según las necesidades corporales, especialmente de bicarbonato, se va a reabsorber más o menos en el túbulo proximal. La reabsorción de citrato se realiza mediante el cotransportador sodio dicarboxilato que introduce en la célula cada molécula de citrato 2 negativas por 3 de sodio. El citrato dentro de la célula va a tener dos objetivos. Si no necesita ir al ciclo de Krebs, se va a transformar en oxaloacetato y en acetilcoenzima A. Pero puede ser que entre en el ciclo de Krebs porque es necesaria su participación
para el metabolismo o el equilibrio ácido-base. Como ven en la diapositiva, cuando el citrato se convierte en CO2 y agua en el ciclo de Krebs, se consumen 2 o 3 hidrogeniones, que es una reacción equivalente a generar bicarbonato. Además, el CO2 que se produce en el ciclo de Krebs, con la ayuda de la anhidrosa carbónica, se va a convertir en ácido carbónico, el hidrógeno va a salir hacia la luz y se va a resolver en forma de bicarbonato. El citrato, desde hace mucho tiempo, se sabe que es un marcador de equilibrio ácido-base. Es decir, en situaciones de acidosis se reduce notablemente y se eleva en situaciones de alcalosis, como ven, por ejemplo, este trabajo de Crawford del Journal Physiology de 1959. Ratas con bicarbonato tenían la citraturia muy elevada, en cambio, cuando se les administraba cloruro amónico, la citraturia bajaba notablemente. ¿Qué otras indicaciones o qué otras cosas podemos decir del citrato en la práctica clínica? Bueno, pues este es un homenaje al doctor Cifuentes, que era un urólogo que trabajó en Madrid hace ya tiempo, donde ven cómo él describió la desaparición de algunos cálculos renales de ácido úrico con tratamiento alcalinizante. Y luego, pues se sabe perfectamente que el citrato es uno de los inhibidores más importantes de la litiasis cálcica, junto con el fitato, y que como es un inhibidor de la litiasis cálcica, lo vamos a utilizar como prevención de la litiasis, pero también es su ausencia o niveles bajos es causa de litiasis renal. Es decir, que el citrato, la hipocitraturia puede ser causa, es una de las causas más importantes de litiasis renal y además a veces se asocia con hipercalciuria y a veces sabemos por qué pasa y otras veces pues no sabemos por qué pasa. Lo que sí se sabe, y esto lo vamos a pasar rápido, es que en la enfermedad renal crónica, a medida que la enfermedad renal crónica progresa, aumenta la retención de ácidos, de tal modo que en las últimas fases de la enfermedad renal crónica pues siempre va a existir acidosis metabólica y aquí, como ven, existe una relación inversa de la retención de ácidos con el filtrado. Entonces, esa acidosis podemos medirla de forma indirecta midiendo la citraturia. Es decir, yo recuerdo que hace tiempo, porque en el hospital, cuando me jubilaron, que yo digo cuando me echaron del hospital, ya no puedo hacer nada. Pero yo medía mucho la citraturia en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 2 y muchos tenían el citrato bajo. Y yo me arriesgaba a tratarlos con citrato potásico con el intento de enlentecer la evolución o la progresión de la enfermedad renal crónica. Pero está claro que el citrato debería ser medido en pacientes con enfermedad renal crónica, puesto que es un marcador de retención de hidrógeno, marcador de acidosis. Lo que hay es una situación aún más intermedia, una situación intermedia es ¿qué ocurre cuando se retienen hidrogeniones sin acidosis metabólica? Y uno podrá decir, bueno, ¿cómo es eso? Pues la explicación es lógica. Uno no pasa de tener un equilibrio ácido-base normal a tener una acidosis metabólica bruscamente. Eso es un continuum. Entonces, en fases precoces de enfermedad renal crónica se empieza a retener hidrogeniones sin existir aún acidosis metabólica. Lo que pasa es que eso es muy difícil medirlo y cuantificarlo, y aquí vemos cómo el grupo de Goraya pues, demostró cómo se relacionaba esa retención de hidrogeniones con la hipocitraturia, de tal modo que incluso en pacientes adultos con enfermedad renal crónica estadio 2, pues observaron que cuando daban una dieta abundante en fruta y verdura, subía la citraturia, es decir, que en parte de la citraturia dependía de esa retención de hidrogeniones que no podemos medir fácilmente. Luego hay otra situación donde también existe retención de hidrogeniones sin acidosis metabólica, que es la acidosis tubular distal incompleta. Aquí tenemos, en la parte inferior izquierda, este es un homenaje a Oliver Brown, que falleció hace unos años, que fue un gran experto en acidosis tubular renal, que describió en 1959 la acidosis tubular distal incompleta en pacientes que acidificaban entre 5,7 y 6,5, como ven en la diapositiva, pero que no tenían acidosis metabólica.
Lo que sí se vio, este dato se demostró más tarde, y lo que sí se vio es que la acidosis distal incompleta pues equivale en algunos términos a una acidosis distal completa, es decir, existe hipercalciuria, hipocitraturia, litiasis, pero no hay acidosis metabólica como tal y por lo tanto no hay hipercloremia. Entonces, el avance ha sido en los últimos años de tal modo que se sabe que la acidosis tubular distal incompleta es por mutaciones, digamos, o polimorfismos, es decir, benignos, de tal modo donde no se anula 100% la secreción de hidrogeniones por el túbulo colector o por el ducto colector. Bueno, aquí tienen una imagen animada de lo que ocurre en la célula C intercalada del ducto colector y saben perfectamente que anomalías en el intercambiador cloro-bicarbonato o con la bomba hidrógeno ATPasa pues son causa de acidosis metabólica. Pero en algunos casos existen algunos polimorfismos del intercambiador cloro-bicarbonato o algunas mutaciones concretas que van a dar una acidosis tubular distal incompleta. Y lo mismo ocurre con algunas mutaciones en subunidades de la hidrógeno ATPasa, de tal modo que también van a producir acidosis distal incompleta. Bueno, pues en esta entidad también existe hipercalciuria con hipocitraturia, es decir, existe una anomalía de la secreción de hidrogeniones parcial, pero lo suficiente para que exista hipercalciuria con hipocitraturia. Bueno, otra parte de lo que se me encomendó que hablara es de la influencia de la acidosis metabólica en el crecimiento y en la masa ósea. Ya saben que eso está descrito desde hace mucho tiempo. Aquí a la derecha tienen cómo los niños con acidosis distal tipo 1 mejoran su crecimiento cuando se tratan con sales alcalinas y cómo pues, se ha investigado en los últimos tiempos la causa de por qué la acidosis interviene en las anomalías de crecimiento y se ha visto que es por una disfunción del eje hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Un grupo español que ha liderado mi querido amigo Fernando Santos, pues han estudiado qué podía ocurrir en animales de experimentación con acidosis metabólica y ellos vieron que existía una resistencia a la acción de la hormona de crecimiento y existía una resistencia al IGF-1, es decir, que no mejoraba el tratamiento cuando se administraba GH o IGF-1, indicando que existía un mecanismo periférico responsable de la resistencia, es decir, existía una resistencia. Y lo que estudió unos años después, también el grupo de Fernando Santos, en unas imágenes, pues, estudio precioso e imágenes iguales, donde se vio que ocurría a nivel histológico en ratas con acidosis metabólica, y fíjense la diferencia que existía en la placa de crecimiento de los controles con respecto a la placa de crecimiento de las ratitas que estaban con acidosis. Y entonces ellos vieron que el no crecer, el defecto de crecimiento producido por la acidosis metabólica era por acortamiento de la placa de crecimiento. Y porque el recambio de condrocitos estaba afectado en mayor medida que la formación de tejido óseo. Respecto a la influencia en la masa ósea, pues ya en un trabajo clásico de Albright de la acidosis tubular renal, pues describió una niña de 13 años que tenía raquitismo y dwarfismo. El dwarfismo equivale a decir el niño enclenque, el niño birria, el niño que no crecía, el niño con anomalías óseas importantes. Ya saben que en Tailandia existen bastantes casos de acidosis tubular distal y entonces un grupo de allí pues llegó a hacer biopsias óseas antes y después del tratamiento y vio cómo mejoraba la tasa de formación ósea después del tratamiento. E incluso un artículo que se ha publicado recientemente en nefrología con el Simbayal, que saben que lo que produce es una liberación prolongada de citrato y bicarbonato potásico, se vio cómo mejoraba la densidad mineral ósea y cómo mejoraba el crecimiento de los pacientes. En el caso de los niños había una correlación directa entre el bicarbonato y el Z-score de la columna lumbar. ¿Qué efectos tiene el ácido en el hueso? Pues tiene un efecto que es un efecto, digamos, agudo, rápido, brusco, y luego tiene un efecto más lento, el efecto
agudo es el que se tampona en los hidrogeniones, aumentando el pH en el medio y por lo tanto pues se intenta corregir la acidosis, es decir, que se intercambia los hidrogeniones por calcio y entonces va saliendo calcio, que es la hipercalciuria que ocurre en la acidosis. Y además existe más tarde una alteración de las células, de tal modo que está disminuida la actividad de los osteoblastos y aumentada la actividad de los osteoclastos. Por eso es la pérdida de masa ósea que ocurre en la acidosis metabólica. Y ya para terminar, de todos modos tenía dos minutos más, ¿no? Para terminar, decirles una cosa que es de cosecha propia, de cosecha propia. La hipocitaturia, además de lo que he dicho, es marcador de recuperación de masa ósea, ¿no? Bueno, pues este es un trabajo que hemos publicado hace poco en el Pediatric Nephrology, donde hemos estudiado pacientes míos con hipercalciuria que yo los veía cuando eran críos de 5 años, 6 años, 7 años, y que les hemos llamado para realizarles de nuevo una densitometría alrededor de los 27 años de media. Y entonces lo que hemos visto es que esos niños que tenían una cierta reducción del Z-score de la densidad mineral ósea, se produce un catch-up, una mejoría de la densidad mineral ósea cuando son adultos. Es decir, que ocurre seguramente por efecto de las hormonas, de los estrógenos y de los andrógenos, más los estrógenos, porque mejoraba más la densidad mineral ósea en las mujeres. Y entonces, una de las cosas que vimos es cómo mejoraba la densidad mineral ósea, que es uno de los motivos por el cual hemos dejado de pedir densitometrías en niños con hipercalciuria, que los habíamos pedido durante toda la vida y últimamente pues ya no la pedimos porque hemos visto que en la adolescencia y edad adulta joven mejoran la masa ósea. Y una de las cosas que hemos visto es esto, que es lo que ven aquí. Es decir, muchos pacientes con hipercalciuria, cuando va pasando el tiempo, van reduciendo la calciuria de tal modo que solo tenían hipercalciuria al final de esos 20 años de seguimiento el 30% solo. Y en cambio aumentaba se reducía el citrato de tal modo que el cociente calcio-citrato estaba muy alto. Es decir, que al mismo tiempo que muchos normalizaban la calciuria, muchos bajaban la citraturia. Es decir, de hipercalciúricos se convertían en hipocitaturia, que eso es una cosa muy importante porque a veces se llama hipocitaturia idiopática. ¿Y eso qué son? Pues son niños que fueron hipercalciúricos y son adultos con hipocitaturia. Bueno, pues ¿cómo hemos interpretado estos datos? Pues los hemos interpretado de la forma que les digo aquí. Es decir, ustedes saben que el hueso es una reserva alcalina importantísima. Entonces, si estamos estando ante una situación de catch-up, es decir, de mejoría de la masa ósea, pues entonces es necesario el concurso de álcalis. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues nuestra hipótesis es que la hipocitaturia tardía observada en pacientes adultos con hipercalciuria sería un signo indirecto de una mayor actividad osteoblástica, es decir, yo necesito más bicarbonato para formar más hueso y por lo tanto necesito que se reabsorba más citrato para convertirse en bicarbonato. Y esa es la hipótesis nuestra de por qué algunos adultos que eran hipercalcílicos de niños luego son hipocitatúricos. Y esa sería también la explicación de por qué algunos pacientes con acidosis tubular renal distal tratados con Simbayal, pues estando aparentemente muy bien tratados, siguen con hipocitaturia y yo creo que es porque están mejorando su masa ósea. Bueno, pues ya para terminar, las conclusiones sería que se debe medir la citaturia en pacientes con litiasis. Hoy he asistido a la presentación de un libro, ¿no? sobre la litiasis y entonces me ha llamado la atención la poca repercusión que suelen tener los nefrólogos con el tema de la litiasis renal, ¿no? Cuando iba a venir aquí les iba a hablar de esto, he estado mirando las comunicaciones que se han presentado de litiasis en este congreso y han sido 3. Sí, yo creo que una de las cosas que los nefrólogos adultos deben retomar en serio es que la litiasis es una enfermedad nefrológica y a veces es urológica.
porque los cálculos se forman en el riñón y la forma de diagnosticar la etiología metabólica de la litiasis es con métodos nefrológicos, no con métodos urológicos. Y luego decirle que también se debe medir la citaturia en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios leves o moderados, porque si la citaturia estuviera baja, pues se debería intensificar la ingesta de frutas o verduras e incluso el uso de sales de citrato con la intención de intentar frenar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. La discusión será al final conjunta y el siguiente ponente va a ser Mariano Rodríguez Portillo, nuestro experto nacional en fosfato y derivados, y precisamente nos va a hablar de tratamiento precoz con carbonato de sevelamer y freno de la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, oye, ¿cuántos habéis venido? ¿Sois muchos? Desde aquí arriba se ve esto lleno. ¿Y ¿12? Sí. Gracias por venir. Entonces, yo, a mí me habían encargado entonces, bueno, yo no tengo ningún interés, ningún conflicto de interés. Vivimos en una época, y esto ha estado el Congreso lleno de la preocupación de ver cómo hacemos que no progrese o que progrese lo más lentamente posible la enfermedad renal crónica. Y se han apuntado un montón, como de hecho, de elementos de patología, variables de patología cardiovascular, metabólicos, proteinuria. Y de forma, es que esto llega a ser ya preocupante, hay casi 75, un enfermo por cada 75 minutos entrando en diálisis, a lo mejor Alberto me puede corregir esto, pero que hay... Entonces, la pregunta que yo quiero traer aquí es, además de todo, presión arterial, ¿hay algún elemento en la dieta, como el fósforo, que clásicamente ha sido consecuencia de la insuficiencia renal, que pueda empeorar o acelerar el paso de enfermedad renal crónica a diálisis? Entonces, esto lo digo basándome en un estudio que hizo Rafa Santamaría, que lo publicó en Scientific Reports, en el cual cogió no me acuerdo cuánto, pero eran muchos enfermos, y entonces lo siguió por 2.7 años, y entonces midió la velocidad de cambio del filtrado y dividió los pacientes en los que progresaban y en los que no progresaban. Y empezó a estudiar cuáles eran las diferencias. El seguimiento medio fueron 2.7 años. Entonces el fósforo no era distinto en plasma. El fósforo dividido por la creatinina en orina, que es el fósforo que se absorbe en el intestino. ¿Estamos? Era significativamente mayor en los que progresaban. La urea creatinina era lo mismo. La urea en orina te refleja la cantidad de proteínas que comes. La albúmina creatinina intentaba, pero no era significativamente distinta en estos dos grupos. Estos eran todos grupos de pacientes con síndrome metabólico, básicamente. No había glomerulonefritis, no había... Y al final del seguimiento, el filtrado glomerular era 68 en los que no progresaban y 55 en los que progresaban. Esto es bastante temprano como para aprender que se pueden analizar cosas. Si no se saben, se preguntan y se hacen los estudios necesarios para darle una contestación. En este mismo estudio, esta gráfica es muy reveladora. Yo aquí abajo tengo puesto el cociente albúmina-creatinina. Y entonces, para cada uno de los niveles de albúmina-creatinina, la probabilidad de que fuera progresador en la insuficiencia renal aumentaba con los niveles de fósforo en orina. En otras palabras, que si tenías un fósforo en orina que corresponde a 0.6 miligramos por miligramo de creatinina, efectivamente la variable albúmina-creatinina influía, pero que se modulaba por el fósforo también.
Esto, la verdad, que nos dejó con las ganas de ver si esto se podría hacer. Cogimos ratas, al final siempre nos vamos en nuestro laboratorio, vamos a la rata a preguntarle cosas. Y entonces la rata, de una forma lo más dulce posible, le inducimos insuficiencia renal para que no sufran. Y vemos que, bueno, durante la cirugía después, y siguen comiendo bien. Pero miren ustedes, esto es el riñón de una rata normal y este es un riñón de una rata a la cual se le ha hecho 5 sextos de nefrectomía. Y esto es fibrosis, Picreus red. Sirius red, Picreus red. ¿Dónde está? Es que estoy mirando para ver si está el que lo ha hecho. Bueno, se llama Andrés. Entonces la cosa siguiente es que si yo le aumento el fósforo a las ratas en la dieta, pues se pone esto peor, tú. Se fibrosa más. Y se fibrosa más sin en realidad haber un cambio significativo en el suero en plasma. Evidentemente sube el fósforo en orina, como es de esperar. Pero le voy a decir más. Estamos en la época de la cardiorrenal, ¿no? Bueno, pues en esta misma rata que he enseñado antes, si le doy insuficiencia renal, aparece fibrosis cardíaca. Y si le pongo fósforo en la dieta, por los caminos que sean, el corazón se afecta y se fibrosa más. Entonces, yo creo que esto merece la pena estudiarlo, ¿no? En pacientes, ¿no? Entonces, pedimos dinero y nos dieron un dinero para trabajar en esto. Y la hipótesis era nosotros podíamos determinar que el fósforo creatinina en orina podía estar asociado con mayor progresión. Y si, hombre, pudiera actuarse y darle sevelamer a los pacientes, que es el captor de fósforo que se puede utilizar en prediálisis. Y nada, mirar el hueso, por cierto, para ver si resulta que las mujeres o los hombres con insuficiencia renal, cuando lo corriges por edad, tienen mucho peor hueso, en fin, todo esto, y analizarlo de una forma seria. Nosotros pensamos que habría que mirar rigidez arterial, en fin, una serie de parámetros. Pero al final dieron dinero para hacer esto y hemos tardado tiempo en ponernos a trabajar, pero el diseño del ensayo clínico es muy simple. Muy simple. Simple en teoría, después hay que conseguir los pacientes. Bueno, esto y los médicos de atención primaria están involucrados, etcétera. Bueno, pues se sigue durante un año y se les mira una serie de parámetros y de medida de hueso y de velocidad de onda de pulso y parámetros a los que podamos le haremos una función renal por Ioxol. Algunos pacientes no quieren estar allí tiempo, en fin. Lo que podamos lo hacemos. Y después seguir simplemente los otros 2 años más en un grupo control y otro grupo que recibe sevelamer. Es fácil seguir si están tomando sevelamer o no, porque lo digo de verdad, que mira el fósforo en orina y te dice cuánto fósforo ha comido. Y si le das sevelamer, teóricamente tiene que haber absorbido menos fósforo. ¿Y yo cuánto tiempo tenía? 12. ¿Y cuánto llevo? Pues, es que voy a acabar ya. Lo digo si tengo que decir más cosas. Bueno, lo importante es tener buen humor y estas cosas, ¿verdad? Entonces aquí uno se pregunta y dice, ¿y sevelamer por qué? Pues muy fácil, porque está aprobado para utilizarse. Tú lo puedes utilizar. Lo que pasa es que lo vamos a utilizar cuando el fósforo todavía no ha subido. Escucha, ¿eh? Y esto, me lo han aceptado, que no ha habido problema. Y después porque no lleva, porque lleva bicarbonato, que ya nos está diciendo que no está mal darle bicarbonato. Y no tiene calcio, porque vaya a ser que se calcifique por culpa de... Y nada más, que yo prometí que iba a ser breve,
a lo mejor me he pasado. Y gracias. Gracias. Gracias, Mariano. Me voy, ¿no? Venga. Gracias. Escucha. Muy bien. Pues como las preguntas van a ir al final, seguro que va a haber preguntas de esto o comentarios. Bueno, pues el tercer ponente, porque bueno, ya habéis visto que aunque en el programa está Vicente Torregrosa, ha tenido un problema y no ha podido venir. El tercer ponente es Juan Manuel Boades Fuster, que también ha pasado pues muchos años para hasta irse polarizando a la acidosis tubular renal distal y de alguna manera pues va a sacar un tema que es importantísimo porque es fácil entender por qué, es fácil decir que lo voy a poder mejorar, pero el cumplimiento es muy malo. Entonces aquí es el punto clave donde se va a centrar Juan Manuel. Pues muchas gracias. Desde luego, compartir ponencia con estos, como han dicho, monstruos, es un honor impresionante, porque además yo les admiro desde hace mucho tiempo. O sea que muchas gracias por haberme invitado a compartir con vosotros. Ahora es un tema que a mí siempre me ha gustado, todo el tema de la acidosis, metabolismo, y por eso pues estoy encantado de poder hablar de este tema. Debería pasar hacia adelante. No sé si es que está bloqueado. A ver. Vale. Bueno, estos sean mis conflictos de interés. Entonces, está claro que la acidosis tubular renal es una enfermedad minoritaria, es una enfermedad rara, que quede claro. Es decir, no es algo demasiado frecuente y evidentemente se caracteriza por acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal y que está causado, como han explicado perfectamente el doctor García Nietos, por una incapacidad del túbulo de eliminar protones. Puede ser hereditaria o puede ser adquirida y es más frecuente en la infancia, aunque algunas mutaciones genéticas autosómico-dominantes debutan en edad más tardía y a veces los nefrólogos de adultos somos los primeros en conocer o diagnosticarlo. Y hay otras que son adquiridas, como el Sjögren o el lupus, que también es típicamente diagnosticado por nefrólogos más de adultos. Ya hemos visto que si tú no eliminas H y además no generas bicarbonato, eso genera una acidosis metabólica que aumenta la resorción ósea, que hace que tengas raquitismo, osteomalacia y osteoporosis, pierdes calcio, eso se va a la orina, produce nefrocalcinosis, litiasis de fosfato cálcico, que puede acabar dando enfermedad renal crónica y perpetuar la acidosis. Pero es que además, al haber menos H en la orina, el pH orina está elevado, la solubilidad del fosfato cálcico disminuye, con lo cual favorece también la nefrocalcinosis y la litiasis y como hemos visto también se puede producir hipocitraturia que también favorece o no se impide la cristalización y el aumento de las litiasis. Y esto es lo que pasa con esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Alcalinizantes. Citrato potásico, bicarbonato potásico y bicarbonato sódico en algunos casos. Hasta aquí ya está, pues ya está, esto es el tratamiento. Esto estaría muy bien y sería muy fácil, pero la realidad no es esta. La realidad es que la mitad de los pacientes, por mucho que un nefrólogo pediátrico o un nefrólogo de adultos se empeñe, no consiguen un adecuado control metabólico. El 43% el bicarbonato sigue siendo bajo en sangre, el 15% a pesar de todo mantiene la hipercalciuria. Podríamos decir que casi la mitad tienen inadecuado control metabólico, pero es que además el 82% de los adultos y el 35% de los niños acaban presentando enfermedad renal crónica, inicialmente G2, pero que podría llegar incluso a progresar a estadios mucho más avanzados. Eso quiere decir que tenemos necesidades no cubiertas. Lo que necesitamos realmente son alcalinos que estén bien tolerados, que haya abastecimiento, que a veces nos pasa que lo hay, que se tenga que dar 2 veces al día, porque no es lo mismo dar algo 2 veces al día que 3. La de la mediodía es la que se olvida todo el mundo. Y si es un niño pequeño que está en el colegio, es un drama que él tenga que tomar esa dosis. Que consiga que el bicarbonato esté controlado todo el día, todas las horas del día, todos los días del año. Si no, hay consecuencias. Además, es importante que el pH en orina no aumente demasiado y no haya aumento, porque la solubilidad del fosfato cálcico disminuye. Y es importante que también reduzca la calciuria y que aumente la citraturia en orina. Entonces, vengo a presentar un fármaco del cual tengo una ligera experiencia porque tengo 2 pacientes que lo están tomando. Es un citrato potásico y bicarbonato potásico, una proporción de 1 a 3
pero que está en unos microcomprimidos de 2 miligramos que lo importante es que son de liberación prolongada y te lo permiten tomar 2 veces al día. ¿Que parece una tontería? No, no es ninguna tontería. Es súper importante que lo tengas que tomar 2 veces al día, pero que además te controlen las 24 horas el bicarbonato. Esta sería la presentación, es ahí de 8 milicavalentes y de 24. Son unos microgránulos que no tienen sabor, te los metes en la boca, pegas un trago y te lo tragas, y los niños pequeños también lo hacen bastante bien. ¿De dónde sale la información? Hemos dicho que es una enfermedad rara, luego los ensayos clínicos son un poco especiales, no son los clásicos a los que estamos acostumbrados. Después de un fase 1, que es prueba de concepto, y hubo un fase 2-3, que fue un estudio comparativo respecto al tratamiento estándar tipo switch, y el objetivo primario es la bicarbonatemia en sangre. Y se incluyeron 37 pacientes y había tanto adultos como pediátricos. Y luego hubo un estudio de extensión de eficacia y seguridad. De los 37 se mantuvieron 30 y primero hubo datos a los 6 meses que había que dar a la EMA, pero hay 72 meses de seguimiento, datos hasta 6 años y que os voy a presentar. Este sería el diseño. Los pacientes que tienen que estaban con tratamiento convencional, durante 5 días se les hace unas mediciones, luego se les pasa, se les cambia al Simnayal, hay entre 3 y 30 días para titular la dosis y en esos 5 días se hace la misma medición y esto es lo que se va a comparar. Son 3 muestras a primera hora de la mañana antes de la primera toma en los días 2, 3 y 4 de esos 2 periodos. Y eso consiste el tratamiento. Cuando acaba este periodo, podían acabar o entrar en el estudio de prolongación 24 meses, pero como luego ha habido un seguimiento hasta 6 años. ¿Cuál era el objetivo primario? Pues inicialmente era de no inferioridad por protocolo y se cumplió. Los pacientes con Simnayal, al cambiar del convencional al Simnayal, tenían 1,42 más de bicarbonato. Al ser adecuado, pasaron a una intención de tratar y superioridad y también se cumplió la superioridad, 1,64 más milimoles por litro con el tratamiento con Simnayal. Pero además, las dosis medias son las habituales tanto en niños como adultos. Los niños necesitan más por kilo porque están en crecimiento, ya lo he explicado, y la variabilidad menor, pero sobre todo es muy interesante ver que niños y niños más pequeños es que con el convencional la mayoría no conseguían subir de 20 de bicarbonato y con Simnayal sí. Si lo miramos porcentaje de respondedores, dando por respondedor aquel que consiga un bicarbonato normal en sangre, solo el 43% de los que estaban con convencional lo conseguían y al cambiar a Simnayal lo conseguían el 90%. Pero es que además el 82% de esos que no lo cumplían, al hacer el cambio sí que eran respondedores. Es decir, que es un fármaco eficaz, claramente eficaz. También es importante que veamos los efectos secundarios y la palatabilidad. Es muy importante que a un niño y a un adulto también se lo quiere tomar, es decir, sobre todo en los niños. Entonces, si tú haces un estudio con puntuaciones, con PROMs, tanto de escala visual como de escala hedónica facial, tú puedes saber si lo toleran mejor o peor y claramente los que tomaban Simnayal decían que tenían un sabor más agradable o menos desagradable que los otros. Y también el disconfort intestinal, que era típico del citrato convencional que todos utilizamos, pues se reducía de una forma significativa. También se notó, pues ya se ha comentado, como era de esperar, como ha dicho el doctor García Nieto, se produjo a los 2 años una ganancia de la densidad ósea mineral, un incremento de la altura y el peso, y además se vio que, como he comentado también en otra diapositiva, es decir, que ese aumento de la densidad era correlacionado con el aumento del bicarbonato, es decir, que parece que sí que estaba debida a la corrección de la acidosis. Si tenemos datos durante 6 años, y podemos ver que cuando se hizo el cambio mejoraba la bicarbonaturia, pero que durante 6 años se mantuvo controlada. Es decir, no es algo que hace efecto un tiempo y luego desaparece. Y además, los que están en naranja más leve eran aquellos pacientes que estaban no controlados y que siguen controlados al haber sido cambiados al fármaco. Lo mismo podemos decir del cociente calciocitrato. El cociente calciocitrato es fundamental para determinar si una orina es litogénica o no, y los pacientes, muchos de ellos cuando pasaban del convencional al Simnayal, se producía una mejoría de ese cociente que además se mantenía durante los 6 años. Es verdad que al final parece que lo que ha comentado, que podría haber una bajada de citrato por estar compensando
ese crecimiento o esa ganancia de masa ósea, pero desde luego se mantuvo. Y además eso, se produjo una mejora en la talla a los 6 años y un aumento de altura y peso y ganancia de la densidad ósea mineral. Otra cosa importante es que la función renal al inicio del estudio era 121 mililitros por minuto y a los 6 años seguía prácticamente igual, 120. Es decir, parece que podría ser un buen preservador de la función renal y, curiosamente, durante ese seguimiento apenas hubo eventos de litiasis que requerían manipulación urológica. Es decir, que podría ser también una buena forma de prevenir el empeoramiento de las litiasis. Y además, comparando con los ingresos que se tenían antes de haber iniciado el estudio, se vio que una vez empezó con Simnayal había menos ingresos hospitalarios y menos eventos litiásicos, con lo cual los pacientes en general pues, están bastante contentos por ello. Por lo tanto, la conclusión es que la cirrosis tubular es una enfermedad minoritaria, cursa con alteraciones que he comentado anteriormente, pero lo importante es saber que puede producir nefrocalcinosis, 90%, litiasis renal de repetición, retraso del crecimiento y pérdida de masa ósea, que además podrían ser causa de enfermedad renal crónica avanzada, lo cual tiene consecuencias muy importantes incluso sobre la supervivencia, que la mitad de los pacientes, a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de darle todo tipo de alcalinizantes que tenemos en el mercado, no conseguimos controlarlos y que afortunadamente a día de hoy disponemos del primer tratamiento que tiene una indicación aprobada, que es el Simnayal de liberación prolongada, que se da 2 veces al día y que ha demostrado ser más eficaz que el tratamiento convencional. Además, su palatabilidad es mucho mejor, los efectos secundarios son mucho más bajos y además te permite un control las 24 horas del día. Yo me da la impresión de que se me han saltado unas diapositivas. Tengo tiempo todavía. 1 minuto, a ver si me da tiempo, porque me gustaría explicar una cosa que yo creo que se me han saltado. No, esto es que está... Vale, pues ya está. En principio, lo que es importante es que si tú das un citrato 3 veces al día, es de liberación inmediata, se producen unos picos así, pero dejas momentos del día que el bicarbonato baja de 22. Si tú das una de liberación prolongada, pero que al cabo del tercer día se produce una curva plana que hace que, aunque le des 2 veces al día, durante todo el día el bicarbonato está por encima de 22. Pero es que además, si miras la orina, si tú lo haces de liberación inmediata, hay momentos del día que tienes un pH en orina muy alto, con lo cual favorece la litiasis. Pero si tú lo haces de una forma de liberación prolongada, esos picos desaparecen. Si eso lo juntas a que se tolera mejor y que sabe mejor, todo ese conjunto da unos resultados que en mi experiencia han sido muy importantes. Muchas gracias. La última presentación va a ser por Emilio González Parra, jefe asociado de nefrología de la Fundación Geomedía, dentro de poco profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y un experto en vitamina D. Gracias, Alberto. Bueno, la verdad que el estar aquí con todos vosotros hoy es un auténtico acontecimiento. Es un placer. Quiero dar las gracias en primer lugar a Víctor, como no puede ser de otra manera, Víctor Navas. Hemos trabajado mucho tiempo juntos. Ahora, en esta nueva etapa, pues ha tenido a bien juntarnos a un montón de gente que hemos trabajado durante muchos años en el paricalcitol. Está por aquí Isabel, está Mariano, está Jorge, está Ricardo, está José Manuel. O sea, estamos de aquí. Mira, me levanta la mano Secundino, claro. Es decir, es un placer. Me ha tocado a mí representaros a todos vosotros, pero prácticamente todos estamos de acuerdo en lo que voy a decir, ¿vale? Para que os deis una idea, el trabajo que hicimos durante tanto tiempo y que desapareció el paricalcitol como fármaco, continúa vendiendo esta empresa más de 8 millones de euros de paricalcitol todavía a día de hoy, sin ningún tipo de línea postventa. Imaginar la fuerza de lo que hicimos durante esa época. Bueno, pues vamos a empezar, porque el tiempo corre, aunque es la parte más bonita de la charla, lo que acabo de decir, pero bueno, algo tendré que decir, ¿no? Algo que llama la atención, que siempre nos ha llamado la atención, es la enorme y buena relación que existe entre niveles bajos de vitamina D y riesgo cardiovascular. Todos estamos de acuerdo. Hay cantidad de trabajos que así lo demuestran. Sin embargo, cuando se intenta suplementar con vitamina D, pues no desaparece este riesgo. También nos hemos dado cuenta. El por qué
hay muchísimas explicaciones. Está claro que no es lo mismo un déficit de vitamina D en un paciente con carencia que en un paciente inflamado, un paciente con insuficiencia renal, que no es lo mismo dar 1, 2 que 3 veces a la semana o diaria o dosis altísimas. Es decir, estamos hablando de trabajos tan heterogéneos que no conseguimos resultados idóneos. Sin embargo, tengo que hablar de un trabajo muy interesante de Jorge que hizo hace ya un montón de tiempo, en el cual consiguió en un grupo iberoamericano, aprovechando que está aquí Vicente, en un grupo iberoamericano muy potente, demostrar que la utilización de calcitriol, en este caso, frente a no vitamina D, conseguía mejorar la supervivencia. Esto es algo que se hizo en pacientes en hemodiálisis. Pero claro, es que disponemos de multitud de moléculas diferentes que podemos utilizar para controlar lo mismo. Y esto ha complicado muchísimo la existencia a todo el mundo, porque no es lo mismo dar cualquiera de estos fármacos que supuestamente actúan sobre el receptor de vitamina D y harían lo mismo, y esto se ha visto que no es así. María Luisa, que está ahí con nosotros, calladita siempre. María Luisa es de las personas, yo quiero hacerle un pequeño homenaje ahora porque se lo merece con creces, que más sabe de metabolismo en este país. Hay multitud de diapositivas funcionando por este mundo de Dios hechos por ella. Ella, poco a poco, hace unas diapositivas impresionantes que todos conocemos. Esta es una de ellas que tengo hace un montón de tiempo y que a mí me ayuda mucho a entender por qué el paricalcitol podría realizar, actuando sobre el receptor de la vitamina D, efectos diferentes. La configuración tridimensional, esta diapositiva la hemos puesto hasta la saciedad, los veteranos la conocéis muy bien. La configuración tridimensional de esta proteína del receptor de la vitamina D se modifica dependiendo del activador, si es vitamina D, si es calcitriol o si es paricalcitol. De tal manera que una vez interiorizada, la heteroimización es diferente y existe una serie de promotores que se juntan a la molécula y desencadenan la síntesis de genes diferentes. Esto complica mucho el conocimiento de qué es lo que ocurre con la activación de la vitamina D. Para intentar darle un poco de sentido a todo y por qué parecía que era tan bueno el paricalcitol, hicimos esta revisión hace unos años, en la cual era una revisión de la literatura, en la cual nos sentamos tranquilamente a ver la cantidad de trabajos que había que de una u otra manera llegaban a la conclusión de que el paricalcitol reducía la mortalidad a través de mecanismos vasculares, proteinuria, actuando sobre el corazón y sobre el riñón. ¿Y por qué hicimos este trabajo? Este trabajo vino a colación de porque este fármaco, cuando lo conocimos los nefrólogos hace ya 20 años, lo primero que nos dijeron es que en este New England conseguía retrasar la mortalidad. Había menor mortalidad en aquellos pacientes tratados con paricalcitol. Y esto llamaba mucho la atención porque casi nada conseguía reducir la mortalidad en nuestros pacientes. Y es más, cuando se hacía un cambio de cualquier molécula activadora del receptor frente al paricalcitol, mejoraba la supervivencia. Esto nos puso a funcionar. Empezamos a estudiar, pero de arriba abajo. Habitualmente es al revés. Pero nosotros, el primer dato que tuvimos de este fármaco es que mejoraba la supervivencia. Y además esto lo hacía independientemente de las dosis de paricalcitol utilizados. Fijaros, incluso dosis muy alta. La mayoría de los nefrólogos pensábamos que el paricalcitol se utilizaba exclusivamente para el control del hiperparatiroidismo. Se utilizó durante muchos años así, se sigue utilizando, pero también se utiliza como suplemento para controlar los efectos beneficiosos de la activación del receptor de la vitamina D. Aquí tenéis cómo, independientemente de la dosis de paricalcitol utilizado y con PTHs diferentes, la supervivencia mejoraba. Pero ha habido mucho y es el motivo por el cual Víctor me ha traído. Dice, bueno, esto es lo que había, pero ahora ¿qué hay? Pues sigue habiendo más metaanálisis. Fijaros este del 2018, cómo conseguía demostrar, en este caso, en la mortalidad, cómo se reducía en aquellos pacientes tratados con paricalcitol. Nosotros también hemos hecho alguna cosa en nuestra experiencia. En el 2019 publicamos este trabajo en el cual no veíamos una mejor supervivencia con el paricalcitol solo porque en nuestra práctica clínica diaria es muy raro que solo les tengamos con paricalcitol y solemos asociarlos a calcidiol. Nos gusta tener niveles de calcidiol entre 20 y 30 y suplementamos con paricalcitol en dosis bajas y veíamos que cuando se utilizaba el paricalcitol mejoraba mucho la eficacia y mejoraba la supervivencia. Este trabajo del 2019 analizaba también la supervivencia en metaanálisis y de igual manera conseguía el paricalcitol mejorar la supervivencia. Pero, como os he dicho, la mayor parte de los nefrólogos lo consideramos un tratamiento del hiperparatiroidismo, de la insuficiencia renal. De hecho, los primeros trabajos hablaban de que
es mucho más potente o es mejor en el control del hiperparatiroidismo en la utilización del paricalcitol, la reducción, con respecto al calcitriol. Pero algo que siempre me llamó la atención, este trabajo muy interesante de los italianos, en el cual, independientemente de la paratormona, es decir, pacientes con PTHs bajas, que habitualmente no utilizábamos el paricalcitol, le utilizáramos, la supervivencia mejoraba. Es decir, que era independiente de los niveles de PTH. Y todavía aún hay muchos nefrólogos que les cuesta utilizar el paricalcitol en pacientes con PTH baja. Y, sin embargo, está demostrado que mejora la supervivencia. Además, fijaros, cuando venían diferentes variables, en la mayoría de ellas el beneficio del paricalcitol se mantenía. Otro metaanálisis en el 2013, para ver qué ocurre con el control del hiperparatiroidismo. Efectivamente, ahí que vemos la mortalidad con el paricalcitol mejoraba con respecto a cualquier otro tipo de tratamiento. Y en el control del hiperparatiroidismo se ve poca diferencia. Fijaros cómo la mayor parte de los trabajos, cuando hablamos de PTH o de calcio y el fósforo, no se ven diferencias entre el paricalcitol y cualquier otra molécula activadora del receptor de la vitamina D. Este otro trabajo, calcio, fósforo, similares en ambos tratamientos. La PTH, sin embargo, sale un poquito mejor en este otro metaanálisis en el control con el hiperparatiroidismo. Es decir, que sí, tiene un beneficio sobre el control del hiperparatiroidismo, pero sobre todo parece que se demuestra en la supervivencia. Nosotros hicimos este metaanálisis también en el 2023, comparándolo con una vitamina D, un calcidiol de liberación lenta, para ver si era superior o no, y hemos visto que no existe diferencia en el control del hiperparatiroidismo entre el paricalcitol, que era el objetivo, con respecto a esta fórmula de vitamina D de liberación lenta. Por lo tanto, y como conclusiones, existe la evidencia de que suplementar con vitamina D en el paciente renal, aunque la manera no está clara. El paricalcitol ha demostrado desde el 2003 en numerosos estudios una mejoría de supervivencia. Estos datos se confirman comparando con no tratamiento, con el calcitriol, por supuestísimo. Yo creo que los nefrólogos con los trabajos de Mariano lo tenemos proscrito, la utilización de calcitriol en nuestros pacientes, en pacientes con PTH bajas también. Y aunque mayoritariamente es usado en el control del hiperparatiroidismo, parece que las diferencias en el control de estas son similares. Simplemente un apunte, a ver si conseguimos erradicar el bisfenol A en los pacientes con insuficiencia renal, que es la guerra que tenemos en nuestro hospital desde hace tiempo. Muchas gracias. Sí, por favor, los ponentes, hay unos asientos aquí y abrimos una discusión conjunta de las 4 presentaciones. No sé si hay alguna duda o pregunta en la sala. Sí. Buenas, bueno, por romper el hielo un poquito. Enhorabuena a los ponentes, a los que habéis presentado trabajos de fármacos clásicos, pues por recordárnoslo y por actualizarnos que siguen en vigor. Este comentario va para Juan Manuel. A propósito de un caso que tengo de una paciente con acidosis tubular renal distal, estudio genético negativo, diagnóstico a los 30 y tantos años y una DMO baja, ¿no? Tratada con bicarbonato y con citrato a altas dosis, a dosis muy altas. Estaba hablando de 6 o 8 gramos de bicarbonato al día más el citrato. Y efectivamente, como has comentado, de forma intermitente en algunos controles no se alcanza el bicarbonato estándar y la gasometría de bicarbonatos de 21 e incluso de 20. Entonces, el comentario es, nos ha presentado casi todos los trabajos de niños, ¿no? Y en adultos, la evolución fue un diagnóstico casual, una nefrocalcinosis, ya digo, a los 32 años. ¿Y qué evolución tiene la DMO en estos pacientes adultos con el Sibanial? ¿Qué experiencia hay en adultos? Los datos que he mostrado eran de niños y de adultos. Es decir, los niños, había el tema de crecimiento sobre en niños, pero lo que he mostrado de densidad masa mineral era de adultos y de niños. Es decir, vale. Se produce una ganancia de la masa ósea mineral. Y yo te puedo decir mi experiencia con... Sí. Normalmente, cuando un paciente lo veo en consulta con litiasis, casi siempre consigo que mejore su porcentaje o crecimiento de litiasis, etcétera, ¿no? Pero tuve 2 casos de acidosis tubular renal
Uno que era el transportador del bicarbono, A1,3, autosómica dominante, y el otro era un cachirrichi. Y tenían expulsivos de litiasis cada semana, es decir, me traían un bote lleno de litiasis cada visita, pero lleno. Les tenía con acalca, no sabía qué hacer ya. Es decir, estaba desesperado. El problema está que la calca lo tolera mal. Ponerle dosis altas es muy complicado porque a partir de una cierta dosis no les sienta bien. Y además tomarla 3 veces al día se olvidan siempre de la del mediodía. La litiasis no vuelve atrás. Es decir, cuando tú tienes tú estás tratando a un paciente y te lo deja de tomar una semana o 20 días o un día entero, si se produce una precipitación del calcio y fósforo en esa litiasis, ya no hay vuelta atrás. O sea, un mal momento se paga para siempre. Es decir, por lo tanto, tiene que ser continuo. Entonces, al cambiarles a este fármaco que me permitió subir a dosis adecuadas porque lo toleran y además, en principio, las posibilidades de que tuviera el bicarbonato por encima del valor normal más tiempo hizo que pasaran las dos a tener expulsivos de semanales a cada 6 meses o cada 1 año. Evidentemente, el problema no ha desaparecido, pero la mejoría es espectacular y yo ya no sabía qué hacer más. Muchas gracias. Esta paciente no es litiásica, simplemente el febocalcino no tiene un cálculo en toda su vida y tiene función renal normal, pero es por alcanzar, mejora el DMO, que lo tiene mal, y desde luego, pues bueno, intentar evitar la progresión de la enfermedad renal. Gracias, Juan Manuel. ¿Más preguntas o comentarios? ¿Secundino? No. Aquí delante. Delante y luego ya vamos para atrás. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Me han parecido espectaculares las charlas. Mi pregunta va para Mariano. Me ha encantado la charla. El tema del fósforo es espectacular. Yo, más que una pregunta, es un poco una paja mental, pero quiero ver si me la puedes ayudar. Con el tema del fósforo, con todo esto del depósito ahora mismo a nivel cardíaco que comentabas, ¿no? Y toda la implicación que tiene el fósforo en la posible, o por lo menos ayudar a esa progresión de la enfermedad renal, ¿qué papel o en qué punto queda el FGF en este punto? Y si en un mundo ideal tuviésemos unos inhibidores del FGF que costaran 2 duros, ¿qué papel crees que podría tener en el tratamiento o para intentar frenar esta progresión en este caso? Esa pregunta justa ¿se ha ido o no? Ahí detrás hay uno que lo está haciendo. Mira, el FGF, es que no sé si está ahí o no, sabéis, se han ido. Vamos a ver, FGF23 tiene un efecto directo sobre la pared vascular que la hace menos elástica, ¿vale? Y está elaborado. Pero cuando nos hemos ido a darle anti-FGF23, resulta que la pared vascular se hace tan poco elástica que se distiende tanto y se hace flácida y no da distensibilidad adecuada para que haya una circulación adecuada, de forma que llegan a ser hasta hipotensas. El caso es que ni mucho es bueno, ni muy poco tampoco. Y estos son trabajos que se están haciendo y que se van a mandar a publicar, yo creo, de aquí a poco. El FGF23, perdona que me extienda un poco, va más allá de lo del fósforo, ¿eh? Está claro. ¿Eh? Y habrá que seguir investigando y resolviendo preguntas sobre este tema. Lo que sí es verdad es que si controlas el fósforo, vas a necesitar menos FGF23. Y eso es una ventaja para el cuerpo. ¿Lo he contestado? Más o menos. ¿Más preguntas? ¿Secundino al final de la sala? Bueno, la verdad es que me han encantado las 4 sesiones, me ha encantado. Y yo tengo ahí una pregunta que tiene que ver con el magnesio, Mariano. Y es que el bloque fósforo, calcio y vitamina D y el magnesio son fundamentales en la calcificación vascular, ¿es correcto? ¿Eh? Sí. Entonces, mi pregunta es, porque además, como los 4 habéis hablado de lo mismo, habéis contado una perspectiva. La clave está en que si tú reduces la ingesta de fósforo, bien sea porque aumentas el consumo de proteínas vegetales, ¿ahí? Puedes. Bueno, sí. Claro. Entonces, la proporción
proteína vegetal con la proteína animal, lo que te va a hacer es aumentar el magnesio, reducir el fósforo y, por otro lado, absorber más vitamina D y demás. Sí. No sé si eso es así. Entonces, Sí, la sí. pregunta, como ya es para los 4, pues ¿qué pensáis vosotros de la utilización de las proteínas vegetales, el magnesio y demás a la hora de controlar la acidosis? Porque, claro, todo eso produce reducción aumento de bicarbonato, absorción de bicarbonato. Y ahí os queda la pregunta para que os matéis. ¿Quién quiere? ¿Empieza tú? No, tú. ¿Yo? Vamos a ver. En estudios en pacientes nuestros hemos visto que manteniéndose, se ha mandado a publicar, manteniéndose en niveles de magnesio normal, en niveles bajos de la normalidad, hay más afectación cardiovascular y peor pronóstico, etcétera. El magnesio, yo no entiendo por qué no tienen hormona el magnesio, hombre, porque podríamos estar, me explico, que llevamos toda la vida buscando algo que regule la excreción de este magnesio, pero como está en todos lados, pues no hay forma de regularlo. Me sigue en lo que voy, ¿no? Entonces, una abundancia de magnesio, de alguna forma, reduce la toxicidad, que no me quiero llamar, del alto fósforo, por varios mecanismos, que no nos vamos a poner a explicar ahora. Lo que sí es verdad es que está demostrado que, bueno, en primer lugar, una cosa, no reduzcas fósforo dejando a la gente sin proteína, porque entonces se mueren de otra cosa, ¿de acuerdo? Y eso es importante y llevaría un rato. Hay que mirar el ratio fósforo-urea en orina. Que, oye, que en el momento que te tomas 3 Coca-Cola se te sube el ratio fósforo-urea, ¿eh? Te lo he hecho yo. Vamos a ver. El magnesio, que me pierdo, aumenta si tomas más proteínas vegetales. Pero es que no solamente eso, es que proteínas vegetales ayudan a la producción de citrato en el riñón. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta qué punto puede resolver un problema la proteína vegetal en alguien que tiene déficit? No lo sé. Que me lo cuenten los que saben más de citrato. ¿Me entiendes? Que se lo paso a este. ¿No? ¿Tú qué crees? Bueno, yo lo que creo es que en general se tiene muy poca consideración del citrato como marcador del estado del equilibrio ácido-base y que se debería intentar, pero no, en enfermedad renal crónica ya no es por la litiasis, porque la orina del paciente con enfermedad renal crónica es diluida, por lo tanto no hay riesgo de cálculos aunque tengas el citrato bajo. Pero el citrato es marcador de acidosis, entonces se debería intentar la ingesta de productos ricos en bases, que son las frutas y las verduras, y entonces incluso yo lo he hecho en niños con enfermedad renal crónica de estadio 2, como dije antes, yo los trataba con citratos y tenían hipocitraturia con la esperanza de que fuera más lenta la progresión de la insuficiencia renal. No, y además yo creo que él ha hecho una revisión precisamente sobre las dietas vegetales en el paciente renal y yo creo que va un poco por autocitarse. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente el magnesio tiene mucho que ver con la dieta rica en vegetales como otras vitaminas, es un efecto beneficioso, la disminución de la absorción de fósforo y la alcalinización. Está claro que estos trabajos de Goraya, que no has puesto, pero también hay otros en los que hablan de alcalinización de la sangre a base de dietas ricas en vegetales. Yo creo que eso es óptimo. Fíjate, es más difícil. O sea, existe hipomagnesemia en el paciente renal, varias causas, pero sobre todo 2. Una, la desnutrición, pacientes que no comen nada, que es bastante frecuente. Y 2, la utilización de omeprazol y fármacos de disminución de la absorción. Eso se ve con relativa frecuencia. Si no, los pacientes renales habitualmente no suelen ser ese problema. Yo quería añadir una cosa, volviendo a mi libro, pero el tema es, habéis hablado de la dieta
probablemente rica en proteína vegetal, ¿no? Mañana presentamos un póster en el que presentamos la experiencia de 8 pacientes con Signayal en vida real, tanto niños como adultos, en la que podemos efectivamente ver que aumenta el bicarbonato en sangre, se produce mejoría del calciocitrato, mejora la citraturia, pero lo que nos llamó la atención es que la dosis que se utilizó en vida real por nuestros pacientes era menor que la que se ha mostrado en el ensayo clínico. Y la hipótesis que barajamos es que la dieta mediterránea, comparada con el ensayo clínico que se hizo en Francia, Serbia y Chequia, probablemente sea más rica es una hipótesis, pero nos parece plausible, ¿no? Que nuestros pacientes necesitan menos que otros países que coman más carne y verdura. Tiene que ver con lo que... Que si puedo hacer una pregunta. Sí, la última pregunta. No, entonces nos vamos. No, sí, sencillamente vuelvo al puñetero fósforo. Perdón. Es que cada vez que se corrige la acidosis, sale menos fósforo en orina porque viene menos del hueso. ¿Me explico? Y la bondad que tiene lo que se ha contado aquí es que, por cierto, que si se mirara, me gustaría ya ver si se puede analizar en qué proporción cambia la excreción de fósforo, porque no es que coma o más o menos fósforo el paciente, sino que pierde más o menos fósforo del hueso. No lo hemos mirado, pero podemos, pues seguramente lo podemos mirar, porque sí, yo lo tengo, el fósforo. Pues calcula el fósforo urea, sí. Que tendría que defender, porque el fósforo que viene del hueso es fósforo inorgánico. Sí. Entonces, que no contaría, ¿no? Sí. Pues mira, muy bien, tenéis pues, los datos. Muchos tendremos los datos. Yo, desde luego, yo los tengo. ¿Qué? Yo creo que tenemos que recordar esto cada vez que tengamos la tentación de prescribir una dieta pobre en frutas y verduras a un paciente hiperpotasémico sin haber medido el bicarbonato en sangre antes. No, la última, si me permites. La ultimísima. Lo que sí es cierto, que también es verdad que desde estadios iniciales, y estoy hablando de 70 y 80 de función renal, la excreción de fósforo ya está aumentada. Claro. Sí, pero los niveles de fósforo siguen siendo normales. Y lo que sí estás viendo es que el índice de excreción de fósforo lo mides y está, si lo normal es 0,28 o 0,20, está en 0,6, 0,7. En el momento que pierde nefrona, además tiene que hacer el trabajo. Correcto. O sea que hay que actuar pronto, es lo que quiero decir. Muy bien, pues muchas gracias. Ha dado lugar a mucha discusión.